Es una tarde de domingo, el 29 de octubre de 2017, en el pequeño y tranquilo pueblo de Littlehampton, en el sur de Australia. Fundado en 1849 por el inglés Benjamin Gray, el pueblo alguna vez fue famoso por industrias caseras como la elaboración de cerveza, la curación de carne y la fabricación de mermeladas. Hoy, se encuentra a unos 32 kilómetros al sureste de la mucho más grande Adelaide, pero a diferencia de su primo más poblado, Littlehampton se mantuvo fiel a su nombre y su población aún no supera los 4.000 habitantes. El pueblo es un lugar tranquilo y, a menos que cuentes la iglesia de casi 200 años en la calle principal, no tiene muchas razones para recibir visitantes. Pero hoy ha sucedido algo terrible, y los policías que corren hacia una de las grandes casas de lujo del pueblo no tienen idea del escenario de puro horror que les espera. Al llegar a la casa, el oficial descubre a un hombre, identificado más tarde como Zachariah Bruckner, con una única herida de bala en el abdomen. Otro hombre, Jonathan Hutton, yace inmóvil bajo una sábana cercana. Luego se descubrió que tenía profundas heridas en el cuello, causadas por un hacha afilada. Un rifle cargado y un hacha ensangrentada fueron encontrados en el garaje de la casa, y aunque se suponía que fueron usados en el ataque, ¿quién los había tomado de las manos de los hombres heridos? Los policías continuaron registrando la casa, preparándose para encontrar más cadáveres, pero todo lo que encontraron fue a una sobreviviente, una mujer llamada Lisa Lines. Se determinó que Lisa era una académica de carrera que estaba de visita desde la cercana Adelaide. También era la exesposa de Jonathan Hutton y la actual novia de Zachariah Bruckner. Jonathan era un plomero autónomo que compartía un hijo de 7 años y una hija de 5 años con la ahora separada Lisa. Jonathan también compartía un vínculo particularmente estrecho con sus 2 hijos, ya que durante muchos años había actuado como una especie de ama de casa, mientras Lisa era la única proveedora financiera. Compartieron muchos años felices juntos y disfrutaron de un amor mutuo por la casa, usando los rifles que guardaban bajo llave en su garaje. Pero con el tiempo, su relación se deterioró y el amor que alguna vez sintieron el uno por el otro comenzó a desvanecerse. A pesar de los esfuerzos por hacer que su matrimonio funcionara, la pareja se separó en junio de 2017, y Jonathan se fue de su hogar en Littlehampton solo 2 meses después. Luego, dijo que Lisa cambió las cerraduras y puso todas mis pertenencias en el garaje cerrado adjunto a la casa. Según Lisa, era su derecho cambiar las cerraduras y trasladar todas las pertenencias de su exmarido al garaje facilitaría su extracción rápida y sencilla. Parece que Lisa tenía la intención de moverse lo más rápido y completamente posible, y su intención no era solo emocional, sino también física. Ya en agosto de 2017, apenas semanas después de que su esposo se marchara de la casa, Lisa comenzó una relación romántica con el mencionado Zach Bruckner. Un informe psicológico del Departamento de Defensa de Australia, de 2014, afirma que Bruckner era argumentativo, verbalmente hostil y delirante respecto a su importancia personal y lugar en el contexto militar. Un informe disciplinario de 2 años después decía que no era apto para permanecer en entrenamiento debido a su falta de adherencia a los valores del ejército y su desempeño. Las acusaciones contra Bruckner incluían empujar a una cadete oficial femenina por unas escaleras, y tras el informe devastador de 2016, fue dado de baja permanente y deshonrosamente del ejército australiano. Alrededor del mismo tiempo en que Bruckner comenzaba a ser registrado por mala conducta, su futura amante se convirtió en profesora de historia en el prestigioso Departamento de Historia Militar de la Universidad de Canberra. Fue allí donde conoció a Zach Bruckner, un hombre 13 años menor que ella, y en agosto de 2016, le ofreció un trabajo en su empresa de medios, Capstone Editing. Fue allí donde la pareja se involucró románticamente, pero increíblemente, solo unas semanas después, Lisa invitó a Bruckner a compartir su hogar familiar con sus 2 hijos pequeños, el mismo hogar que su exmarido acababa de dejar.
El hecho de mudarse de ninguna manera justifica ningún tipo de comportamiento violento, pero ciertamente es lo que provocó que Jonathan Hutton pasara por la casa ese domingo a finales de octubre. Milagrosamente, ambos hombres sobrevivieron al ataque, y una vez que estuvieron en condiciones, cada uno fue entrevistado por la policía. Jonathan Hutton explicó que solo había conducido hasta su antiguo hogar para dejar a sus hijos, que habían estado con él durante el fin de semana. Luego, Hutton explicó que, mientras se preparaba para irse nuevamente, Bruckner apareció y le pidió ver uno de sus rifles de caza. Hutton afirmó que accedió a mostrarle el rifle a Bruckner y que no sentía ninguna mala voluntad hacia él, pero después de abrir su caja fuerte de armas, Hutton dijo que Bruckner lo emboscó con el hacha. La abrí y lo siguiente que sé es que me están golpeando por detrás, dijo Hutton a la policía. Solo me preguntaba, ¿por qué me está golpeando? Hutton afirmó que Bruckner lo golpeó con el hacha 8 veces antes de que lograra disparar con su rifle, y este es el único disparo que perforó el abdomen de su atacante. La bala destrozó parte de la pelvis de Bruckner, inmovilizándolo casi por completo, pero las heridas de Hutton eran infinitamente peores. Ahora está paralizado del cuello para abajo, confinado a una silla de ruedas y requiere atención las 24 horas del día en una instalación de cuidados privados. La versión de los hechos de Hutton pinta un cuadro aterrador, pero la de Bruckner parecía diferir drásticamente de la del exesposo de su novia. Bruckner afirmó que fue Hutton quien, bajo el pretexto de mostrarle su rifle, lo llevó al garaje antes de ser disparado de repente y de manera inesperada. Bruckner también afirmó que las 8 heridas de hacha fueron infligidas en defensa propia. Realmente no pensé, solo agarré lo primero que pude, dijo a los policías. El hacha parecía útil, así que eso fue lo que usé. Este hacha fue identificada como no perteneciente a Jonathan Hutton, y cuando se le presionó, Bruckner admitió haberla comprado él mismo, aunque afirmó que la había comprado varios meses antes, y que era pura coincidencia que estuviera en el garaje el día del ataque. Bruckner también afirmó que, una vez que ambos hombres cayeron al suelo, continuó atacando a Hutton en lo que equivalía a un claro intento de acabar con su atacante. Poco después, Lisa Lines entró al garaje, soltó un grito desgarrador al ver toda la sangre, y luego corrió a llamar a los servicios de emergencia. Increíblemente, la policía pareció ponerse del lado de Zach Bruckner, y fue Jonathan Hutton quien fue acusado de intento de asesinato. Sin embargo, en contexto, esto es muy comprensible, ya que inicialmente, Hutton había mentido sobre la secuencia de eventos. Al principio, afirmó que otra persona había disparado el tiro que hirió a Bruckner y que Zach lo había atacado en el caos que siguió. Solo más tarde admitió haber disparado personalmente a Bruckner, y como parecía ser el único que mentía, fue él quien fue llevado al estrado en la corte. La fiscalía afirmó que Hutton fue a la casa que solía compartir con su pareja e invitó a la supuesta víctima al garaje para mostrarle su colección de armas. Luego, el acusado posicionó el cañón del rifle cargado para que apuntara directamente al estómago de Zach Bruckner. Cuando Bruckner intentó empujar el rifle, Hutton apretó el gatillo, disparándole en la parte baja del abdomen y destrozando parte de su pelvis. Los abogados de la fiscalía luego afirmaron que, mientras Hutton se giraba para recuperar más municiones de la caja fuerte, Bruckner encontró el hacha, se levantó sobre una pila de cajas y luego golpeó al acusado 8 veces en la cabeza y el cuello. Fue un argumento convincente, pero uno que el jurado no compró. En septiembre de 2019, al concluir el juicio de John Hutton, fue absuelto unánimemente de todos los cargos después de solo 3 horas de deliberación del jurado. El equipo de defensa de Hutton había demostrado categóricamente que, en completo contraste con las afirmaciones de la fiscalía, Zach Bruckner no había sido disparado a quemarropa. Un experto en balística que testificó a favor de la defensa explicó cómo los patrones de salpicaduras de sangre indicaban que la bala había sido disparada desde un mínimo de 3.6 metros de su objetivo previsto.
La defensa también estableció que la naturaleza localizada de las heridas del hacha era inconsistente con la afirmación de Bruckner de que estaba fallando salvajemente en defensa propia. Eran heridas brutales y que cambiaron su vida, infligidas con la intención de matar. También se presentaron mensajes de texto en la sala del tribunal, los cuales parecían confirmar que fue Zach Bruckner quien solicitó ver el rifle con el que eventualmente fue disparado. Cuando Jonathan Houghton le preguntó por qué quería ver el rifle, Bruckner respondió que era para enviar una foto a un amigo. A Bruckner se le preguntó el nombre del amigo que había solicitado la foto, pero afirmó que no podía recordarlo. El análisis de los dispositivos electrónicos también reveló que Houghton no tenía idea de que Bruckner y su exesposa estaban involucrados románticamente. Tanto Bruckner como Lisa Lines hicieron esfuerzos para mantener su relación en secreto, a pesar de que él se había mudado a su casa. Esto descarta la ira o la envidia como motivaciones de Houghton para atacar a Bruckner, debilitando aún más la ya poco creíble historia de este último. Honestamente, ni siquiera sabía que estaban en una relación, dijo Houghton al tribunal. Nunca me dijeron nada y nunca pregunté. En realidad, estaba aliviado de estar fuera de allí. Ya estaba saliendo con otras mujeres en ese momento. El tribunal también escuchó que, después de que Houghton se fue de su antiguo hogar, Lisa Lines transfirió más de $200,000 australianos de su cuenta hipotecaria conjunta a su propia cuenta personal. Luego, apenas 5 días antes del ataque, Lisa supuestamente le dijo a su terapeuta: «No puedo lidiar con él y sus malditas demandas de custodia. Quiere a los niños el 50% del tiempo para poder quedarse con el 50% de los bienes y no pagar ninguna manutención infantil». Luego, 12 días después del ataque, mientras Jonathan estaba gravemente enfermo en cuidados intensivos, Lisa Lines escribió a su proveedor de seguro de vida, Ciabus, y contrató una póliza de seguro de vida de $800,000 a nombre de su exmarido. Unos meses después, a las 6 de la mañana del día de Año Nuevo, una mujer entró en el centro de rehabilitación Hampstead de Adelaide. Se dirigió a la habitación donde el ahora paralizado Jonathan Houghton estaba acostado, y simplemente se quedó de pie sobre él durante 1 o 2 minutos, como si estuviera contemplando algo. Cuando fue interrumpida por las enfermeras, la mujer aparentemente salió corriendo del centro de rehabilitación y huyó del lugar a pie. Los policías la alcanzaron y ella explicó sus acciones alegando que estaba entrenando para un maratón. Curiosamente, alguien que afirmaba ser la expareja de esta mujer contactó a la organización Crime Stoppers de Australia y advirtió que ella estaba planeando asfixiar a alguien con una almohada. Pero eso no fue lo único que la policía descubrió sobre esta misteriosa y posiblemente malévola visitante matutina. En junio del año anterior, durante el mismo mes en que Lisa y Jonathan se separaron, se cree que Lisa conoció a la mujer a través de una aplicación de citas popular. Estuvieron involucradas románticamente en al menos alguna capacidad, pero bajo el interrogatorio en la corte, Lisa Lines dijo que su conexión con la mujer fue, en el mejor de los casos, caritativa. Es cierto que la mujer había estado sufriendo problemas de salud mental, y Lisa afirmó que solo tenía la intención de ayudarla a recuperarse. Habían estado en contacto durante no más de 6 meses, y durante ese tiempo, Lisa afirmó que apenas mencionó a su exmarido o el divorcio, y que la ominosa visita al centro de rehabilitación no había sido de ninguna manera bajo su dirección. Lisa continuó protestando vehementemente su inocencia, pero a medida que las preguntas sobre su participación siguieron aumentando, sorprendió a Australia al huir del país con sus 2 hijos pequeños. Más tarde fue arrestada en noviembre de 2023 en la nación micronesia de Palaos. La policía también confirmó que arrestaron a Zach Bruckner, quien debía comparecer en el tribunal relacionado con cargos de conspiración para cometer asesinato. Al principio, parecía que Lisa Lines era simplemente la tercera inocente en un violento triángulo amoroso.
pero ahora está claro que jugó un papel mucho más siniestro en el destino final de su exmarido. Hasta donde sé, Lisa y Zach todavía están bajo custodia policial, y sus juicios están programados para comenzar a finales de este año o a principios de 2025. Solo el tiempo dirá qué otros secretos quedan por desenterrar, y será el jurado quien decida cuán culpable es realmente Lisa Lines. Solía tener un ex bastante abusivo. Digo, bastante abusivo, porque nunca me puso una mano encima, pero era súper controlador y tenía la costumbre de romper cosas cada vez que se enojaba. También debería agregar un pequeño matiz a eso de que nunca me puso una mano encima, porque durante todo el tiempo que estuve con él, nunca estuve 100% segura de que no me golpearía, si es que eso tiene sentido. Imaginé que si me quedaba con él por más tiempo, probablemente eso cambiaría. Una de las cosas más salvajes que hizo fue en un momento en que pensé que podría pegarme por primera vez. No me dejaba salir de mi propio apartamento, ni siquiera me dejaba salir de mi propia habitación. Todo lo que pude hacer fue encerrarme en el baño de la habitación hasta que finalmente se calmó. Eventualmente se calmó, pero antes de hacerlo, golpeó algo contra la puerta del baño, algo realmente pesado, una y otra vez, mientras me gritaba que saliera. No salí. Simplemente me quedé allí, envuelta en una toalla, sentada en el suelo, llorando en silencio hasta que la tormenta finalmente pasó. Después de lo que parecieron horas, escuché el sonido de él saliendo de mi apartamento y cerrando la puerta detrás de él. Después de eso, salí de mi escondite para ver los daños, y fue entonces cuando descubrí que había usado mi gran estatua de madera de Buda para golpear la puerta. La estatua, que todavía tengo, es probablemente del tamaño de un balón de fútbol, delgada en la parte superior donde está el cuerpo, y luego realmente pesada y gruesa en la parte inferior. Sin bromas, por favor, donde está el trono de Buda. Podrías causar un daño serio a alguien si lo golpeas con toda tu fuerza en la cabeza, y ciertamente dejó una abolladura en la puerta de mi baño. Pero el daño a la propiedad y el peligro potencial que enfrenté no son lo que me sigue marcando de este incidente. Al usar mi pequeña estatua de Buda, mi ex tomó la encarnación literal de la paz, la armonía y la tranquilidad, y la utilizó para cometer un acto imprudente de violencia. Si eso no es el indicador más claro de lo vil y tóxica que era esa persona, entonces no sé qué lo sería. A finales del otoño de 2017, acababa de mudarme de regreso a mi ciudad natal de Las Vegas, después de pasar un año enseñando diseño de escenarios en la Universidad de Texas en Austin. Había sido una experiencia muy gratificante, pero no me dejó mucho tiempo para socializar, así que para cuando volví a casa en Las Vegas, habían pasado exactamente 26 meses desde la última vez que siquiera había tomado la mano de un chico. No me importaba no salir con nadie en Austin, ya que era una estancia temporal y, literalmente, tenía un trabajo que hacer. Así que, aparte de algunos coqueteos casuales, me mantuve profesional y enfocada en mi trabajo. Pero poco después de regresar a Las Vegas, comencé a sentir la soledad, y cuando mencioné eso a una amiga, me recomendó que descargara Tinder. Descargué la aplicación, hice mi perfil, y en cuestión de pocos días ya tenía una cita con un chico que realmente me gustaba. Un chico al que llamaremos Mark. Mark parecía tener ese punto medio feliz entre atractivo y nerd, y como fue el perfecto caballero en nuestra primera cita, me resultó muy fácil aceptar su invitación para una segunda cita. Una cosa llevó a la otra, y terminamos saliendo durante un par de meses. Luego, cuando el momento parecía adecuado, me pidió que fuera su novia y acepté felizmente. En la superficie, esto podría parecer totalmente normal, ¿verdad? Chica conoce a chico, chica sale con chico, chica se convierte en la novia del chico. ¿Dónde está la parte rara y espeluznante? Pues bien, para cuando Mark me pidió que fuera su novia, Mark y yo habíamos besado un total de 5 o 6 veces. No había habido besos apasionados, ni caricias, y mucho menos dormir juntos.
Al principio, pensé que estaba siendo muy caballeroso, y nunca fui muy buena para iniciar la intimidad. Así que para mí parecía que era un caso de fuerza imparable se encuentra con objeto inamovible. Ninguno de los dos iba a ceder. Al final, fui yo quien sacó el tema primero. Fue el mismo fin de semana en que me pidió que fuera su novia, cuando decidí plantear la posibilidad de ser íntimos en un futuro cercano. Le hice saber que era algo que quería, y me aseguré de que fuera algo que él también quisiera. Luego, cuando le pregunté si había algo que le gustaría que hiciera, pareció pensar por un momento y luego dudó cuando intentó expresarse. Le pedí que terminara el pensamiento y le dejé claro que estaba en un espacio seguro, completamente libre de juicios. Una vez más intentó comunicarse conmigo, pero parecía que se quedaba atascado justo antes de decir lo que pensaba. Reconocí que, fuera lo que fuera, evidentemente era algo con lo que no se sentía 100% cómodo hablando, pero también pensé que se abriría un poco más y actuaría en el calor del momento, una vez que finalmente llegáramos al dormitorio. Pero entonces, no llegamos al dormitorio, y para ese entonces, comencé a creer que estaba evitando deliberadamente cualquier tipo de intimidad física. Obviamente esto me molestó bastante. Me gustaba y quería que él me gustara a mí también, pero si no estábamos durmiendo juntos, probablemente eso iba a ser un problema. Pasó otra semana o dos antes de que me sentara con Mark y le dijera que necesitábamos hablar. Una vez más, saqué el tema de ser íntimos y, una vez más, él casi se volvió de piedra. Parecía o no dispuesto o incapaz de expresar sus necesidades, y me tomó otra ronda de suave aliento para siquiera intentarlo. Pero entonces, finalmente, después de lo que pareció una eternidad, me dijo lo que quería, y lo que quería era que me disfrazara para él. Antes de decirte cómo quería que me disfrazara, hay algo que necesitas saber sobre mí, y honestamente, creo que muchos de ustedes probablemente lo deduzcan para cuando termine de explicarlo. Siempre me he visto mucho más joven de lo que realmente soy. Creo que llegué a los 16 años y simplemente dejé de crecer. No es solo que soy baja. Con una estatura de 1,49, soy muy baja. También tengo una cara de bebé, la madre de todas las caras de bebé, lo que significa que, aunque estaba en mis veintitantos cuando salía con Mark, probablemente podría haber pasado por una estudiante de primer año de secundaria, en un día sin maquillaje y de clase de gimnasia. Era un verdadero problema cuando comencé a beber, pero luego, cuanto mayor me hacía, más funcionaba a mi favor. Parecer de 14 a los 21 fue horrible, pero parecer de 21 a los 30, bueno, hay cosas peores con las que lidiar, supongo. Pero entonces, esa segunda vez que me senté con Mark y finalmente logré que confesara que quería que me disfrazara, me di cuenta de que había otro inconveniente en parecer tan joven como lo hacía, uno que no había previsto ni encontrado hasta ese momento. Mark me dijo que quería que me disfrazara para él, y al principio pensé que quería que me vistiera como algo lindo, o tal vez incluso uno de los cosplays que le había mostrado en fotos. Pero Mark no quería eso. Quería algo diferente, y cuando finalmente las palabras salieron de sus labios, estaba tan horrorizada que debía haberme echado visiblemente hacia atrás. Mark dijo que quería que me vistiera joven, muy joven. Y cuando le pregunté exactamente a qué se refería con eso, me dijo que, antes de dormir juntos, quería que me vistiera como una niña pequeña. Esas fueron las palabras que usó, pero lo que yo escuché, porque seamos honestos, eso es lo que realmente estaba pidiendo, era que quería que me vistiera como una niña. Me quedé atónita. Pensé que me iba a pedir, no sé, que usara medias o un antifaz o algo así. Así que cuando finalmente me dijo lo que quería y era eso, sentí náuseas. No supe qué decir, así que simplemente no dije nada, y mi silencio hizo que Mark retrocediera, mientras intentaba justificar lo que acababa de decirme. Sabía que estaba mal, sabía que era desagradable, y por eso le había costado tanto tiempo decirlo. Pero creo que, sin duda, lo peor fue darme cuenta de por qué me había elegido como su posible novia. Yo,
que parecía no tener más de 17 años en un día de gimnasia, como dije, y yo que me veía tan joven que tenía que vestirme ultra profesional para que me tomaran remotamente en serio en el trabajo, aunque en cualquier día dado podría ser la persona con más experiencia trabajando en un set. Ese era uno de los grandes inconvenientes de tener un aspecto tan juvenil, uno que realmente odiaba. Pero no tanto como odiaba darme cuenta de que había otro inconveniente también, que tipos como Mark iban a querer usarme para satisfacer algún impulso innombrable. Salí del apartamento de Mark no mucho después de que me dijera que quería que me vistiera como una niña en el dormitorio. Siguió intentando llamarme mientras me dirigía a casa, y recuerdo haber puesto mi teléfono en modo avión, sintiendo que no podía ni siquiera ver su nombre sin sentir ganas de vomitar. Una vez que llegué a casa y reuní mis pensamientos, le envié un mensaje diciendo que iba a borrar su número, y que él debería hacer lo mismo con el mío. Cualquier intento adicional de contactarme sería considerado acoso no deseado, y tomaría nota de ellos antes de presentar una denuncia policial. Y después de eso, sus llamadas y mensajes de texto cesaron de repente, y agradezco no haber vuelto a saber de él. Desearía poder decir que nunca permití que Mark ocupara ni un solo segundo de mi pensamiento a partir de entonces, pero como puedes notar, eso no es cierto en absoluto. De hecho, he pensado en él bastante y he contado la historia a bastantes personas. Supongo que es porque, cada vez que surge el tema del abuso infantil o la explotación, ya sea en una película, en las noticias o en un programa de televisión, no puedo evitar pensar en Mark. Parte de mí espera que haya ido a terapia o algo. Cualquier cosa que lo ayude a lidiar con el deseo asqueroso que me confesó esa noche. Pero otra parte de mí piensa que es solo cuestión de tiempo antes de ver la cara de Mark en las noticias, habiendo sido arrestado por uno de los peores crímenes que podría concebir. Sin embargo, en septiembre de 2016, vivía cerca de St. Martin's Lane en Londres, y un domingo, un amigo y yo nos reunimos en nuestro pub local para ver el partido de fútbol con unas pintas. Vimos a Chelsea apenas lograr un empate en su partido contra el Swansea. Después del partido, mi amigo recibió un mensaje de su novia preguntando si ella y una colega podían unirse a nosotros para tomar algo. Aproximadamente media hora después, ella llegó con su colega, y lo primero que pensé cuando vi a la colega fue, «¡Wow!». Sin duda, era una de las mujeres jóvenes más impresionantemente bellas que jamás había visto, y desde el momento en que la vi, quedé absolutamente prendado. Para los fines de esta historia, la llamaremos Sara. Era mitad libanesa, y de inmediato pude notar que había química entre nosotros. Lo que no sabía es que mi amigo y su novia habían conspirado para hacer un poco de cupido, ya que Sara había visto una foto mía en el Facebook de la novia de mi amigo y le había preguntado si estaba soltero. Así que estaban tan complacidos como yo, cuando Sara y yo intercambiamos números de teléfono y acordamos salir a tomar un café alguna vez. Una cita de café se convirtió en 2, luego 3, y antes de que nos diéramos cuenta, estábamos saliendo juntos todos los fines de semana, y eventualmente decidimos hacer las cosas oficiales. Al principio, todo iba genial. Sara era una joven muy apasionada, y eso me encantaba de ella, pero después de un tiempo, esa pasión empezó a mostrar sus lados negativos. Para empezar, ella nunca podía estar equivocada en nada. Podía hacer algo lindo cuando lo hacía en broma, pero alrededor de los 2 meses de nuestra relación, hizo algo que no fue tan lindo. Hay un programa de concursos en la televisión del Reino Unido, llamado The Chase, y se convirtió en una especie de tradición verlo y jugar juntos. Ambos terminábamos el trabajo alrededor de las 4, y luego ella se encontraba conmigo en la estación de metro de Leicester Square, y nos dirigíamos a mi departamento para cenar juntos. Como The Chase siempre estaba en el aire alrededor de las 5, jugábamos mientras cenábamos. Un día, una de las preguntas fue algo así como, ¿qué ex-Beatle interpretó por primera vez su canción My Sweet Lord en el concierto para Bangladesh en agosto de 1971?
Luego daba 4 opciones. A. John Lennon. B. Paul McCartney. C. George Harrison. O D. Edwin Starr. Tradicionalmente, al menos en las primeras rondas del programa, la opción D siempre era una respuesta broma diseñada para provocar una risa en la audiencia del estudio, y en esta ocasión, la broma era que Edwin Starr nunca estuvo en los Beatles. Fue Ringo Starr quien estuvo en los Beatles. Edwin Starr cantó esa canción de guerra War, What Is It Good For? De todos modos, de inmediato dije George Harrison, que por supuesto era la respuesta correcta, pero Sara, que estaba mucho más en la música contemporánea, decidió que la respuesta era John Lennon. Le dije que posiblemente estaba confundiendo My Sweet Lord con Imagine, y que en ese caso, la respuesta era George Harrison. Pero luego ella comenzó con su rutina de nunca me equivoco. Yo simplemente seguí comiendo, y cuando confirmaron que la respuesta correcta era George Harrison, le dije, te lo dije, de la manera más suave y no confrontacional posible. No lo restregué en su cara, no lo celebré, solo dije, te lo dije. Luego, seguimos comiendo y jugando con The Chase, o al menos eso pensé, porque al final de la ronda, el silencio de Sara me dijo que ya no tenía ganas de jugar. Le pregunté si todo estaba bien, y en lugar de devolverme una respuesta sarcástica, me ignoró por completo. Le pregunté si estaba tomándome el pelo y, nuevamente, me ignoró por completo. Así que le dije que si iba a actuar como una niña, era libre de irse cuando quisiera. Entonces, agarró su bolso y abrigo y salió de mi departamento dando un portazo. Unas horas después y varias llamadas ignoradas más tarde, finalmente respondió a mi mensaje diciéndome lo horrible y arrogante que había sido, y cómo la había hecho sentir pequeña y estúpida, y cómo le debía una disculpa. No tenía ninguna intención de hacerla sentir así, pero cuando se lo dije, ella rompió a llorar y comenzó a disculparse una y otra vez. Dijo que estaba estresada en el trabajo, que su tía en Beirut estaba enferma, y que todo simplemente la había superado en ese momento. La perdoné, nos besamos y reconciliamos, y luego eso fue todo. Solo que eso no fue todo, ya que hubo docenas de peleas más como esa en nuestro futuro. No los aburriré con todos los detalles de cada enfrentamiento individual. Estaríamos aquí para siempre, y solo mencioné la primera para darles una idea de con qué estaba lidiando. Pero con el tiempo, las cosas empeoraron gradualmente hasta que estábamos discutiendo por pequeñas cosas casi cada semana. Realmente me gustaba Sara. Honestamente me gustaba. Cuando estaba en su mejor momento, era la novia perfecta, pero en sus peores momentos era una pesadilla absoluta. Estuvimos juntos 6 meses, y luego, cuando lo negativo comenzó a superar con creces lo positivo, decidí que tenía que ser valiente, hacer lo correcto para ambos, y terminar la relación antes de que las cosas pasaran al siguiente nivel, es decir, conocer a los padres o mudarnos juntos. Para usar la menor cantidad de palabras posibles, la ruptura en sí fue como un futbolista argentino consagrado. Fue un desastre. Siguiendo el consejo de la novia de mi amigo, que para ese entonces se había disculpado profusamente por haberme presentado a Sara, elegí hacerlo en un lugar público. Pero desafortunadamente, eso no ayudó mucho la situación. Sara armó un gran escándalo, no me habló después, y tomó una semana antes de que aceptara intercambiar todas las cosas que dejamos en los apartamentos del otro. Hicimos el intercambio, y esa vez no armó un escándalo, pero decir que fue fría conmigo sería la subestimación del siglo. Actuó como si me despreciara, tanto que me preocupaba que hubiera cortado mi ropa interior con unas tijeras y luego usara las mismas para rayar mis DVDs. Afortunadamente, había sido lo suficientemente madura para no hacer ninguna de esas cosas, y me sentí profundamente aliviado de que finalmente pudiera cerrar lo que había sido un capítulo bastante sombrío de mi vida. Ahora, avancemos a julio de 2017. Sara y yo no habíamos hablado en meses. Borré su número y no estábamos conectados en ningún tipo de red social. Fue una ruptura completamente sin contacto.
pero ella todavía estaba en mi mente un poco. Estaba saliendo con esta nueva chica, y estaría mintiendo si dijera que Sara no me había hecho sentir un poco paranoico de que esta chica también eventualmente mostraría su verdadero rostro. Habíamos salido en algunas citas, pero lo estábamos tomando con calma, y no fue hasta después de la tercera cita en un bar de vinos que nos besamos por primera vez. Tomé el metro de vuelta a casa sintiéndome un poco borracho por el vino y bastante bien conmigo mismo. Luego, después de un intercambio de mensajes coquetos y lo que debería haber sido una ducha fría, me fui a dormir. Lo siguiente que sé es que estoy abriendo los ojos en mi habitación oscura con esta sensación distinta de temor apretando mi pecho. Ni siquiera puedo explicar realmente cómo sabía que alguien estaba allí, pero lo sabía, y de hecho había alguien. Quizás fue el suave crujido de la puerta de mi habitación al abrirse, o la sutil sensación de que mi colchón se hundía cuando se sentaron en la cama junto a mí. De cualquier manera, me desperté con una sensación instantánea de vulnerabilidad y terror. Sabía cuán jodido estaba, y no estoy precisamente orgulloso de ello, pero mi primer instinto fue darme la vuelta para literalmente suplicar a quien fuera que no me hiciera daño. Me giré en la cama, con la adrenalina corriendo, esperando ver a algún ladrón enmascarado o, Dios no lo quiera, algún tipo de lunático con un cuchillo. Pero no vi una cara cubierta por un pasamontañas, ni los ojos salvajes de algún loco asesino en serie. En su lugar la vi a ella, Sara. Espero que algunos de ustedes piensen que me sentiría aliviado de ver a mi exnovia en lugar de a un psicópata armado. Pero por un segundo estuve absolutamente convencido de que ella estaba allí para matarme. Recuerdo haber dicho, Sara, no lo hagas, mientras me deslizaba fuera del lado opuesto de la cama, tratando de poner algo de distancia entre nosotros. Pero en lugar de hacer algo precipitado, Sara simplemente dijo, lo siento, y luego lo repitió mientras se levantaba, salía de mi habitación y se marchaba de mi departamento. Me quedé allí unos segundos, jadeando como un loco, usando solo mi ropa interior y contemplando lo cerca que estuve de ser asesinado. Como dije, no tenía los datos de contacto de Sara en ese momento, y no pude encontrar ninguna de sus cuentas en redes sociales, así que asumí que me había bloqueado en todas ellas. Así que, en lugar de contactarla directamente, le pedí a la novia de mi amigo que le pasara un mensaje básicamente, diciendo que si se acercaba a mí otra vez, me pondría en contacto con la policía. Habría preferido mantenerlo entre nosotros. Realmente lo habría hecho. No quería ventilar mis propios trapos sucios en público, y mucho menos los de nadie más. Sin embargo, como estoy seguro de que estarán de acuerdo, Sara no me dejó mucha opción en ese aspecto. Eso despertó una gran curiosidad entre mi amigo y su novia, quienes tuvieron que pasarle el mensaje a través de Facebook porque ella y Sara ya no trabajaban juntas. Me dijo que Sara vio el mensaje y luego la bloqueó sin decir ni una palabra en respuesta. Obviamente, la gran pregunta en los labios de todos era, ¿cómo demonios entró Sara en tu departamento esa noche? Bueno, tengo una teoría al respecto. Hacia el final de nuestra relación, diría que en los últimos 2 meses, le di a Sara la llave de repuesto de mi departamento. La agencia de alquiler me había dado 2 copias de la llave, una para mantenerla como repuesto, pero terminé dándosela a Sara para que pudiera entrar al departamento cuando yo no estaba. A veces, ella terminaba de trabajar antes que yo, así que en lugar de tener que tomar el metro de vuelta hasta Wapping, Sara solía simplemente entrar a mi departamento y esperarme allí. Ella me devolvió esa llave de repuesto cuando intercambiamos nuestras cosas, y en ese momento se me pasó por la cabeza que podría haber hecho una copia. Pero luego, después de que pasaron semanas y no hubo signos de ninguna intrusión no deseada, decidí que solo había sido un poco paranoico. Sara era intensa, pero no pensé que fuera del tipo de persona que haría una copia de la llave de mi departamento, aunque, como demostraron los hechos, podría haber sido un poco demasiado generoso en ese frente.
siempre existe la posibilidad de que descuidara cerrar bien mi puerta y que Sara simplemente apareciera en un momento en el que, casualmente, no había asegurado bien mi departamento. Oh, esta es la que realmente me asusta, que ella hizo una copia de mi llave. Esperó un tiempo y luego decidió que iba a colarse en mi departamento en medio de la noche para hacerme daño. Por suerte, no vi ningún cuchillo o martillo en su mano. Todo lo que hizo fue disculparse antes de salir corriendo de mi departamento. Pero si quería hablar, había docenas de formas diferentes en las que podría haberse acercado. Definitivamente no tenía que colarse en mi departamento en medio de la noche y luego entrar sigilosamente en mi habitación mientras yo dormía profundamente. La única razón por la que querría pillarme desprevenido sería porque quería hacerme daño. Me mudé de Londres justo antes de la pandemia, así que estoy seguro de que ella y yo nunca volveremos a cruzarnos. Pero si lo hiciéramos, digamos que no tendría ninguna prisa por tomar un café con ella. En el año 2012 pasé por una ruptura muy difícil con mi novio de alrededor de 18 meses. Ya conoces ese viejo dicho, vives por la espada, mueres por la espada. Bueno, nuestra relación era así, solo que en lugar de una espada había muchas drogas y alcohol. Él era un fiestero y al principio, eso me parecía muy atractivo, pero después de casi 2 años de peleas y luchas por dinero mientras lidiábamos con resacas, me di cuenta de que quería calmarme, mientras que él no quería nada de eso. No quería ser esa novia aburrida y controladora. Quería que él viviera la vida que le pareciera correcta, pero simplemente no iba a dejar que nos alejáramos lentamente cuando seríamos mucho más felices, persiguiendo metas de relación con otras personas. Esa era mi perspectiva, al menos. Pero él no estaba de acuerdo. Como mencioné, la ruptura en sí fue difícil. Hubo gritos, hubo lágrimas, pero al final, él pareció aceptar mi decisión y acordamos que seríamos más felices viendo a otras personas. También le expliqué que quería terminar las cosas en buenos términos y que no quería que mis últimos recuerdos de él se empañaran con algo negativo. Eso fue lo que realmente pareció llegar a él y, después de eso, todo parecía estar bien. Pero luego llegó la noche en que él vino para completar el intercambio ceremonial de nuestras cosas. Estoy bastante segura de que muchos de ustedes saben a lo que me refiero. Si has estado con alguien el tiempo suficiente para tener frecuentes pijamadas en las casas del otro, es probable que hayas dejado un montón de cosas allí. Por ejemplo, tenía varios productos de cuidado de la piel en su baño para no tener que llevar una bolsa de maquillaje de ida y vuelta a su casa. Luego, además, compraba una crema coreana para la piel que era bastante costosa, y literalmente tenía baba de caracol. Búscalo, y verás por qué estaba tan desesperada por recuperarla. De todos modos, había estado enviando mensajes de texto a mi ex durante unos días organizando el intercambio, asegurándome de que no olvidáramos nada para que fuera algo de una sola vez y pudiéramos hacer una ruptura limpia. Él aceptó venir a mi casa una vez que ambos hubiéramos terminado de trabajar. Cuando llegué a casa, empaqué todas sus cosas y esperé a que llegara. Me dijo que estaría en mi casa a más tardar a las 7, pero luego las 7 se convirtieron en 7:30 y no había señales de él. Le envié un mensaje de texto para preguntarle dónde estaba, pero no obtuve respuesta. Así que, unos 5 o 10 minutos después, comencé a llamarlo, y después de recibir su buzón de voz unas cuantas veces, finalmente contestó. No parecía estar de muy buen humor, pero lo único que eso me indicó fue que estaba sobrio. Me dijo que se había entretenido con algunas cosas y que estaría allí alrededor de las 8:15. Todo lo que hice fue pedirle que no llegara demasiado tarde, ya que tenía que trabajar a la mañana siguiente. Colgó y luego volví a esperar. Finalmente, justo antes de las 9, tocó el timbre de mi apartamento y lo dejé subir mientras esperaba cerca de la puerta con su bolsa de cosas. Le tomó un poco más de tiempo de lo usual llegar a mi puerta, pero cuando lo hizo y abrí, pude oler el hedor a alcohol en él, y de inmediato me dio malas vibras. Tenía una bolsa de compras con lo que parecía ser mis cosas,
lo cual era una buena señal, pero también le había pedido explícitamente que se mantuviera sobrio para el intercambio, porque sabía lo que podría pasar. Digo que sabía lo que podría pasar, pero eso no es del todo cierto. Imaginaba que se pondría emocional, simplemente nunca habría adivinado que llevaría las cosas tan lejos como lo hizo. Lo primero que dije cuando abrí la puerta y olí el alcohol en él, fue recordarle que había prometido hacer el intercambio sobrio. Simplemente lo ignoró y me pidió entrar, pero le dije que no, que prefería simplemente hacer el intercambio y dejarlo en eso. Comenzó a preguntarme si realmente eso era lo que yo era ahora, y muy amablemente le recordé que si no podía comportarse como un adulto, entonces no obtendría sus cosas. Fue un gran farol de mi parte porque realmente quería recuperar mis cosas, pero también quería dejarle claro que no podía seguir dictando los términos fuera de nuestra relación. Recuerdo que di un paso atrás de la puerta y me preparé para cerrarla. Después de darle una última oportunidad para que simplemente me devolviera mis cosas, intenté cerrar la puerta suavemente en su cara. Su respuesta fue meter el pie en la puerta para evitar que se cerrara. Y luego, tras empujarla tan fuerte que realmente me asustó, caminó por el pasillo de mi apartamento y entró en la zona de la televisión y la cocina. La puerta de mi apartamento todavía estaba abierta de par en par mientras yo comenzaba a gritarle, como, ¿qué demonios crees que estás haciendo? ¡Lárgate de aquí! Pero no me escuchó. Simplemente marchó hacia la cocina, donde había una pequeña mesa de comedor. Luego lanzó la bolsa de mis cosas sobre ella. Luego, mientras se sentaba, exigió que hablara con él sobre la ruptura para que pudiera obtener lo que llamó un cierre final. Me mantuve firme, me negué incluso a seguirlo a la cocina y seguí exigiendo que se fuera antes de que llamara a la policía. Pero fue entonces cuando pareció perder completamente la cabeza y comenzó literalmente a gritar a todo pulmón. ¿Quieres matarme? Porque eso es lo que estás haciendo aquí, me estás matando. Para cuando empezó a ponerse frenético y a gritar, ya estaba a punto de marcar el 911. Pero cuando se acercó a mi bloque de cuchillos y sacó el más grande que pudo encontrar, me di cuenta de que las cosas estaban mucho más allá de la negociación, y presioné llamar. Después de marcar 911, también corrí hacia la puerta de entrada de mi apartamento por varias razones diferentes. Primero, tenía un spray de pimienta en mi chaqueta que guardaba en la percha, fuera de la vista, en caso de que necesitara usarlo contra un intruso. Así que lo primero que hice fue agarrarlo, pero ahora estoy fuera de mi apartamento en el pasillo, con la puerta abierta de par en par y mi ex sentado en la mesa de la cocina. Si lo necesitara, podría correr por el pasillo y salir del edificio sin arriesgarme a quedarme atrapada en el apartamento con él. Para entonces, también estaba hablando con la operadora del 911, todo mientras mi ex me gritaba que colgara el teléfono y volviera adentro. Pero como todavía tenía ese cuchillo de trinchar en la mano, con una presión tan fuerte que los nudillos se le ponían blancos, había un 0% de probabilidad de que volviera a entrar. Lo siguiente fue que le di a la operadora la dirección de mi edificio de apartamentos cuando mi ex comenzó a caminar hacia mí, saliendo de la cocina y entrando en el pasillo. Obviamente, quería mantenerme fuera del alcance de una puñalada, por así decirlo. Así que recuerdo haber corrido por el pasillo hacia el ascensor y las escaleras, y detenerme para ver si me estaba siguiendo. Mi ex me estaba siguiendo. Había salido de mi apartamento y entrado en el pasillo, pero cuando me di la vuelta en ese segundo y él vio que tenía mi atención, dejó de caminar, giró el cuchillo y comenzó a apuñalarse en el estómago. Parecía que el cuchillo estaba entrando profundamente, pero no todo el cuchillo penetró en su estómago en cada apuñalada. Supongo que fueron muchas puñaladas rápidas y superficiales, pero por el horrible sonido que hacía, podía decir que realmente se estaba lastimando. Creo que eso duró tal vez 1 o 2 segundos. Lo vi hacerlo muy, muy rápido, y simplemente me di la vuelta y corrí gritando por las escaleras en lugar de tomar el ascensor. No me gritó nada después de mí, o si lo hizo, no lo escuché. Todo lo que podía oír eran esos gruñidos de dolor mientras se apuñalaba una y otra vez. Luego,
Empecé a gritar y no escuché nada más después de eso. Recuerdo haberme quitado el teléfono del oído mientras bajaba corriendo las escaleras, porque sentía que podía perder el equilibrio si no lo hacía. Pero luego estaba tan asustada que seguía tratando de decirle a la operadora lo que estaba pasando, lo que resultó en que bajara las escaleras gritando: «¡Se está apuñalando! ¡Se está apuñalando! ¡Alguien llame a una ambulancia! ¡Se está apuñalando!». Corrí por todo el estacionamiento de mi edificio de apartamentos, antes de volver a poner el teléfono en mi oído, y seguí hablando con ella mientras esperaba en la calle por donde sabía que llegarían los policías. Recuerdo haberle suplicado a la operadora que les dijera a los paramédicos que se apuraran, que mi ex realmente se estaba lastimando hasta el punto en que pensé que podría morir. Ella hizo lo mejor que pudo para tratar de mantenerme tranquila, y lo siguiente que supe fue que vi el coche de policía y comencé a agitarme frenéticamente para señalarlos. Otra de las cosas que recuerdo es cómo mientras dejaba entrar a los policías en el edificio con mi llave electrónica, seguía diciéndoles: «Por favor, no le disparen, está tratando de hacerse daño, así que por favor, no le disparen». Los policías me ignoraron por completo, supongo que porque estaban enfocados en su trabajo, pero en ese momento su silencio me hizo entrar en pánico aún más, pensando: «Oh Dios, todavía va a tener el cuchillo en la mano y no lo va a soltar, y van a matar a mi exnovio justo allí en el pasillo fuera de mi apartamento». Afortunadamente no le dispararon, simplemente estaba allí tirado, sangrando. Pero para cuando llegaron los paramédicos y lo subieron a la ambulancia, que fue al menos 1 hora después de que se apuñalara, estaba totalmente convencida de que iba a morir. Afortunadamente, algunos de mis vecinos habían salido de sus propios apartamentos para ver de dónde venía todo el alboroto y estuvieron allí para darme el consuelo que tanto necesitaba en ese momento. Otra cosa por la que estar agradecida fue que mi ex sobrevivió a las heridas autoinfligidas, aunque necesitó varias cirugías para reparar todo el daño que se había hecho en el estómago o los intestinos. Pensé que toda la experiencia podría haberlo hecho recapacitar, pero lo último que escuché fue que había vuelto a ser el mismo de antes, después de tal vez 1 año de abstinencia. Es una pena, en realidad. El chico tenía mucho potencial y desearía que hubiera tomado mejores decisiones en su vida. Pero como dije antes, si está viviendo la vida que quiere vivir, entonces estoy feliz por él. Feliz de estar separada de él también, pero feliz por él. Hace un par de años, mi esposa y yo organizamos una fiesta de Halloween para nuestros hijos y algunos de sus amigos. El plan era que entretendríamos a los niños hasta alrededor de las 8 de la noche. Luego se irían a las casas de sus respectivos amigos para terminar la noche con una pijamada de Halloween. A cambio, eso nos permitía a mi esposa y a mí organizar una fiesta de Halloween para adultos. Siempre había sido nuestra festividad favorita cuando crecíamos, y como habíamos prometido pasar las fiestas con la familia de mi esposa, organizamos la fiesta de Noche de Brujas para pasar un rato con la mía. Definitivamente, fue un asunto familiar, solo que no lo suficientemente sano como para justificar tener a los niños en la casa. De todos modos, la fiesta fue fantástica, todos lo pasaron genial, y mis padres habían accedido a pasar la noche en nuestras habitaciones de invitados para no tener que preocuparse por conducir o conseguir un taxi para volver a casa. Eso significó que mi padre y yo terminamos acurrucados alrededor del pozo de fuego alrededor de la 1 de la mañana, terminando cualquier cerveza que pudiéramos encontrar mientras nos hacíamos reír y nos contábamos historias. En algún momento, le pregunté a papá si conocía alguna historia espeluznante de campamento. No estaba preguntándole en serio. Era más bien una especie de broma, porque técnicamente todavía era la noche de Halloween. Pero resultó que papá sí tenía una historia espeluznante para contarme. Una que, de alguna manera, había mantenido en secreto durante casi 35 años. Mi papá creció en un pequeño pueblo de Ohio y, eventualmente, se mudó de regreso a Cincinnati, donde conoció a mi mamá y tuvo a nosotros, sus hijos. Pero para la universidad,
Mi papá fue a UC Irvine, que está en California, a unos 48 kilómetros al sur de Los Ángeles. Dijo que le encantaba estar allí, que sabía que quería volver a casa en algún momento, pero que sus días como amante de la playa son algunos de los recuerdos más preciados de su juventud. Ya sabía eso, por supuesto, pero lo que no sabía era que mi papá solía salir con una chica que hacía windsurf y que conoció en Newport Beach. Dijo que durante el verano de 1982, él y sus amigos fueron a la playa para lanzar una pelota cuando vieron un cartel que anunciaba lecciones de windsurf. Los dos instructores eran un tipo alto, delgado y moreno, y luego, esta chica impresionante con una melena de cabello rubio dorado, ojos deslumbrantes, y un bronceado profundo y rico por todo el tiempo que pasaba al sol. Mi papá dijo que él y sus amigos encontraron un lugar para sus cosas, y luego comenzaron a lanzar el balón de fútbol, pero todo lo que hizo papá fue caminar hacia los instructores de windsurf y hablar hasta conseguir una lección con la rubia. Papá dijo que odiaba el windsurf, pero que era una excelente manera de acercarse a la instructora, y luego, una vez que estaba satisfecho de que había una atracción mutua, la invitó a salir y comenzaron a salir juntos. Papá dijo que ella parecía maravillosa al principio, pero que, después de aproximadamente un mes de verse, se dio cuenta de que estaba en un extraño triángulo amoroso con su compañera de cuarto y un windsurfista profesional que había conocido en un viaje a Hawái. Mi papá explicó que al principio confiaba en que la compañera de cuarto solo era eso, una compañera de cuarto, pero con el tiempo se hizo bastante obvio que estaban involucradas románticamente. La rubia le dijo a mi papá que solían tener algo, pero que ahora no eran más que compañeras de cuarto, y que no tenía que preocuparse. Papá dijo que quería creerle, pero para cuando el windsurfista profesional entró en escena, se dio cuenta de lo que estaba pasando. No le importaba que ella saliera con otros chicos, no eran oficiales ni nada de eso, pero lo que sí le importaba era toda la duplicidad. Supongo que ella no había sido completamente honesta con él desde el principio, y eso, como se dice hoy en día, era una gran señal de alerta. No puedo imaginarme a mi papá rompiendo con una chica impresionante de la playa, como que absolutamente necesitaría ver eso para creerlo. Pero de cualquier manera, dejaron de verse, y papá eventualmente regresó a Cincinnati y comenzó lo que se convirtió en nuestra familia. Ahora pasamos a 1994. Yo tenía 6 años, mi hermano pequeño tenía 3, y para mi papá, el recuerdo de la rubia y su extraño triángulo amoroso era algo distante. Luego, un día abrió un periódico, y ahí estaba ella. Dijo que no la reconoció al principio, hasta el punto de que pensó que el nombre era una coincidencia, pero no era una coincidencia. La mujer en el periódico era la misma con la que había salido brevemente mientras estaba en California, y su nombre era Dana Sue Gray. Para aquellos que no están familiarizados con el nombre, Dana Gray asesinó a 3 mujeres mayores a principios de 1994 y usó sus tarjetas de crédito para irse de compras. Una vez que se dio cuenta de que había una persecución en su contra, se cortó todo su cabello rubio y lo tiñó de negro, pero los policías aún la atraparon y fue enviada a prisión por asesinato. Papá dijo que obviamente fue muy impactante y que sintió profundamente por las familias de las personas afectadas, pero que nunca sintió que estuviera en peligro. Supongo que simplemente no encajaba en su perfil de víctima o como sea que lo llamen los policías. Y obviamente no estaba lista para matar en ese momento, porque esperó 12 años para hacerlo y mató a 3 en apenas 3 meses. Pero luego, lo que mi papá dijo que le dio tanto miedo fue que, en realidad, no estaba tan sorprendido. Le sorprendió que Dana hubiera matado a alguien. Eso definitivamente fue un shock para él, pero fue la manera en que lo hizo lo que parecía muy en su carácter, por así decirlo. Papá dijo que, especialmente hacia el final de su relación, se hizo obvio que Dana simplemente no pensaba que las reglas debieran aplicarse a ella. Parecía tener esta idea de que podía hacer lo que quisiera y salirse con la suya, posiblemente por su buen aspecto.
Papá dijo que daba miedo pensar que este trastorno de personalidad irritante, pero muy menor, básicamente había crecido y crecido hasta que un día Dana pensó que podía asesinar a mujeres mayores y luego irse de compras con sus tarjetas de crédito y que la ley no la alcanzaría. Me hace pensar que los problemas psicológicos como ese son casi como un cáncer, o los tratas cuando son pequeños y manejables, o los dejas crecer y extenderse hasta que un día ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto, y lo que solía ser un pequeño defecto los ha consumido por completo.